Buen día, Norberto. Tengo el gusto de presentar al doctor Norberto Maruco, expresidente de APA, miembro CONEX del año 2006, relator por América Latina en los congresos de Barcelona y Berlín, conferencista en toda América Latina, Francia, Italia, España, autor del libro Cura Analítica y Transferencia y coautor de 12 libros escritos en francés, inglés, portugués, italiano, español, y su libro también está traducido a otros idiomas. Bueno, hoy vamos a conversar acerca de la sexualidad en psicoanálisis en el siglo XXI. Quería conocer tus ideas al respecto, si podemos pensar en la sexualidad como de la misma manera que se pensaba en la época de Freud, en la época actual. Gracias por esta invitación. Y la posibilidad de hablar de este tema implica una serie de compromisos para un analista con cierta experiencia como tengo yo. Quizás me tengas que decir vos en qué momento tengo que interrumpir para que vos hagas otras preguntas, pero lo que quiero decir como punto de partida, que para el psicoanálisis la sexualidad hoy no es lo mismo que lo que era para la época freudiana, en donde se descubre la sexualidad para el psicoanálisis. De ahí, de cualquier manera, quiero hacer un agregado. Cuando Freud descubre la sexualidad, lo hace a través de un momento donde estudia, junto con Breuer, 1890 y por ahí, descubre con Breuer el análisis de las histéricas de la época. Histéricas de la época que Freud había visto con Charcot en el Salpêtrière, y que había visto las contorsiones, los gritos, los desmanes de las histerias. Eran lo que se conocía en aquel momento como las locas. Las histéricas eran locas. De esas locas, Freud se intenta ocupar y descubre un hecho fundamental. La sexualidad reprimida era lo que provocaba esos desmanes, estos desencuentros con la vida que tenían los histéricas. Y en ese plano se le produce un fenómeno que es conocido, pero que para mí adquiere una particular importancia, que es el encuentro de Breuer con Ana O. Ese encuentro de Breuer con Ana O lo marca Freud, no a Breuer solamente, que deja el psicoanálisis, se va con su mujer a una luna de miel, sino que lo marca Freud en el sentido de que Freud nunca tuvo la actitud de brindarse demasiado al problema de los afectos. Por lo menos el primer Freud era un Freud muy ocupado en tener un lugar científico en la Viena de la época y muy ocupado en que el mundo oficial no viera en lo que él hacía algo peligroso, algo. Entonces el amor de Ana O se transforma en una cosa peligrosa que le lleva a Freud a un movimiento que no es muy conocido por muchos analistas, que es a intelectualizar el psicoanálisis. Si uno estudia la interpretación de los sueños, se ve que Freud expurga el afecto en aras de asumir el papel de la representación. La representación, lo racional, la representación de palabras, el libro de los sueños da testimonio de eso. Entonces el afecto queda sofocado. La palabra que Freud va a decir en esa época, que en los sueños, vía regia de acceso al inconsciente, el afecto, la sexualidad está sofocada, y trabaja con representaciones. Un ejemplo de esto, Dora. Dora comienza el análisis con Freud, era una pequeña histeria, digamos, pero hay un momento donde Dora interrumpe el análisis con Freud, como Ana O le pasó con Breuer, porque los afectos la estaban dominando. El último sueño de Dora es un sueño ilustrativo para pensar la sexualidad de aquella época y hoy. Dora se queda 2 horas mirando una Madonna, una madre, en una galería, 2 horas, y a Freud le preocupa el número 2, no lo que sintió Dora mirando a una madre. Bueno, después en el 23, 20 años después, descubre que ahí le pasó algo con la transferencia y le pasó algo con el gran amor de Dora, que era la madre, no
no el señor K. Entonces te digo esto como una manera de pensar que al psicoanálisis le faltó después la posibilidad de apropiarse nuevamente de los afectos. Esos afectos que tienen que ver con la sexualidad luego se combinan en el año 20 con el otro gran descubrimiento freudiano, que Laplanche va a llamar pulsiones sexuales de muerte. O sea, que hay una sexualidad de vida y una sexualidad de muerte. Te diría, el psicoanálisis contemporáneo quizá ha podido salir del imperialismo y la magnificencia de la interpretación de los sueños para pasar a estudiar el mundo otra vez de las pulsiones. El yo y el ello es un claro ejemplo de que la pulsión que estaba antes como representación en el aparato psíquico ahora pasa a ser afecto, pasa a ser descarga. Entonces, en el siglo XXI, la sexualidad reaparece otra vez no en las histerias, en los estados límites, como descarga, como actos, como compulsiones. O sea, cuando uno ve el nivel de violencia de la sociedad actual, ve una pulsión sexual, como diría Laplanche, de muerte, que busca la desligadura, que busca la destrucción. Y cuando ve actos, también ve en esos actos a veces la llamada pulsión sexual de muerte y también una pulsión sexual de vida, que nuevamente encuentra la expresión, pero ya no en la neurosis, que en general se ha acomodado a las exigencias culturales de vida, sino en esto que empieza a llamarse casos límite. No sé si seguir. ¿No se podría decir que la pulsión de muerte es pulsión que ya tiene una desligadura, no ligada, una pulsión no ligada a un otro, porque la pulsión busca al objeto, busca al otro? En cambio, la pulsión de muerte se podría pensar que es una pulsión que no tiene ligadura. Es una pulsión que busca la desligadura, así como la pulsión sexual deja de llamarse pulsión sexual para Freud, para llamarse pulsión de vida, y en últimas, el gran descubrimiento freudiano es llamar pulsión de amor. La última dialéctica pulsional de Freud es entre el amor y la discordia, entre el amor y la destrucción. Entonces, este amor incluye la expresión de una pulsión que tiene varios destinos. Incluso la pulsión sexual para Freud es solo una función de la pulsión de amor. La pulsión de amor engloba a la sexualidad como otros aditamentos. Creo que en el psicoanálisis contemporáneo hubo un grupo que puso a la sexualidad como función única del psiquismo. No, la función del psiquismo no es solo la pulsión sexual, es fundamentalmente la pulsión de amor. Lo que uno busca en un análisis clínico de hoy no es levantar la represión de la sexualidad, porque en general la represión de la sexualidad se ha levantado. Lo que busca es despertar las pulsiones de amor. La razón por la que a uno lo consultan no es porque que la gente de hoy tenga problemas en general con la sexualidad, tiene problemas con el amor, tiene problemas con no poder conseguir relaciones estables. Entonces, esa no conseguir las relaciones estables tiene que ver con dificultades en el amor, que no son solo dificultades en la sexualidad, son dificultades más amplias de la pulsión de vida, y tiene dificultades con esta pulsión de no vida, de muerte, como la llamaba Freud, aunque yo no estoy de acuerdo con esa denominación, sino como una pulsión de desligadura. Alguien que en lugar de buscar la cercanía, busca el retraimiento. El mundo de hoy es un mundo de retraídos. La pulsión de muerte desliga, tiene una acción activa, la pulsión de muerte de desligar, así como la veo yo, así como la ve Laplanche, así como la ve Green, ¿no? Así como la ve Lacan, sin ninguna duda. La pulsión de muerte desliga, eso es claro. El goce en Lacan es un goce que tiene una activación de una pulsión de muerte desligada, donde el individuo se descarga. La melancolía, la depresión que hoy en día es la segunda enfermedad en el mundo. En 1920 va a ser la segunda enfermedad en el mundo. ¿Qué es? ¿Es pulsión de amor? No, es un retraimiento de la pulsión de muerte y un avance de una pulsión que va desligando. Hoy mi amigo no lo llamo, hoy a mi mujer no me acerco a ella, hoy a mis hijos no los escucho, hoy no trabajo. Ahí ves el accionar de la pulsión
sexual de muerte. Esto me parece que es producto de un análisis que quedó encandilado, no con lo que decís vos, no con la psicosexualidad, sino con la sexualidad. Vos fíjate que vos no me preguntaste, como en general ocurre en los analistas, sobre psicosexualidad. La pregunta que se hace la gente y los analistas es sobre la sexualidad, como si la sexualidad genital, por decirlo así. No, yo me refiero a la psicosexualidad. Claro. Bueno, la psicosexualidad es el amor. ¿Qué diferencia ves vos entre la pulsión y la libido? Y si podemos pensar, ¿y cómo lo articulás con pasivo y activo? La libido es la medida energética de la pulsión sexual en el psiquismo. Freud dice, y en esto creo que es cierto, que el pasaje entre la pulsión y lo psíquico es un trabajo. La pulsión nace para Freud apoyada en un suelo biológico, la pulsión sexual, y se va haciendo, la sexualidad nace en un polo biológico y va haciéndose repulsión, distinto se hace pulsión a través del trabajo psíquico. Esa pulsión que se hace a trabajo psíquico, lo que yo te dije es esto: en el primer Freud, esa pulsión llega al aparato psíquico como representación, el representante de la pulsión, y la libido es la energía psíquica que recorre el aparato psíquico, el psiquismo humano. Ahora, lo que yo te quiero insistir en lo que te dije antes, en el año 20, en el nuevo descubrimiento de Freud, en el Freud del medio, digamos, la pulsión llega directamente, casi el instinto, llega al aparato psíquico. El hecho no es representación, no hay ideas, hay pulsiones, afectos. Por eso mi crítica a cierta postura lacaniana es que hay una exageración del problema de la representación y una disminución del problema del afecto. Es lo que yo te diría. Con Dora, yo no hubiera aceptado que Dora se fuera del análisis sin plantearle qué le pasaba conmigo, porque la transferencia es una manera en que la pulsión llega al aquí y ahora, al siglo XXI, aunque haya nacido en el 1950, 60 o 70, ¿no? Sí. Viste que Freud dice que como relaciona masculino con activo, activo con masculino y pasivo con femenino. ¿Podemos pensar en una pulsión activa o pasiva, masculina o femenina? Bueno, eso entramos en el siglo XXI, claro, porque Freud tiene una concepción obviamente muy machista en ese sentido, ¿no? Entonces él habla de que la pulsión sexual es siempre masculina, digamos, la actividad es siempre activa. Sin embargo, uno encuentra formas pasivas de la sexualidad, el masoquismo, donde uno ve un predominio de una característica pulsional que no ascribiría solamente a la pulsión sexual, gozando encubiertamente en un dolor. Eso es lo que yo te decía, que hoy se descubre claramente, que hay una porción de ese masoquismo que es un masoquismo puro, que no hay una pulsión de muerte adosada, una pulsión de vida adosada, hay pulsión de muerte. Entonces digo, hay el problema de pasividad y actividad, es un problema que Freud adjudica a la cultura. La cultura cambia. ¿Quién diría hoy que la mujer es pasiva? Es un hecho cultural, la ascripción desde afuera, eso es otra cosa que yo critico, ¿no? Que se ascriba desde afuera en los distintos niveles culturales y coexistencias culturales, se le ascriba a la pulsión unas características de la cultura. A ver, la cultura de hoy le da a la mujer, lógicamente, una recuperación de sus derechos activos. Pero eso no es que la pulsión sea activa o pasiva, la pulsión es la pulsión. Es la cultura que le da libertad o no le da libertad. Pero dentro... No es que la pulsión sea siempre activa o siempre pasiva, y mucho menos que un género sea pasivo y un género sea activo. Eso es la cultura. Es que me parece que hay en este siglo XXI un problema que tiene el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene relaciones, interdependencias, como diría vos, con el cuerpo, con la biología, con todo lo que tiene que ver las neurociencias, y por otro lado con la cultura. En la cultura
hay, me parece, una tendencia psicoanalítica a tomar como la cultura, como el hacedor de patologías. La fuente de la patología está en la cultura, en el otro. Esto es peligroso, porque me parece que el psicoanálisis nace de un encuentro entre la pulsión, que tiene un origen que parte del cuerpo, y la cultura. En este encuentro pulsional y cultura, o el otro, se produce el crecimiento o la enfermedad psíquica, la enfermedad mental. Si uno hace demasiado hincapié en la cultura, el único origen etiológico es la cultura y es la modificación de lo cultural lo que produce el cambio. Por eso se da que muchos psicoanalistas se embarcan en una lucha política, ya ha pasado con el psicoanálisis acá y en el mundo, donde se embarcan en una lucha por un cambio cultural que mejore las condiciones de la expresión psíquica. Yo digo que si bien hay una expresión cultural, hay una expresión pulsional que viene del cuerpo. Ahí las neurociencias nos podrían cuestionar nuestro lugar. Yo digo, la neurociencia por un lado bien separada, la cultura, la sociología por otro lado bien separada, dándonos aporte. Pero nosotros tenemos un campo específico, que es el cuerpo y el otro. ¿Vos cómo pensás la articulación entre masculino y activo y femenino y pasivo? Es decir, hoy en día se está borrando el binarismo masculino-femenino. ¿Pensás que activo y pasivo son categorías vigentes que están adscritas al hombre o la mujer, o que tienen una influencia cultural y que se definía a la mujer como pasiva por la prohibición, especialmente de las religiones, a asumir la sexualidad de la mujer, ¿no? Porque cuando vos decías las histéricas, las locas, pues estaba muy prohibido a la mujer, inclusive estaba en la casa de brujas en el siglo XX, estaba prohibido a la mujer empoderarse de su sexualidad. Es decir, las categorías de femenino y masculino, porque la gente que borró el binarismo masculino-femenino sigue con la categoría pasivo y activo. El concepto de género es un concepto superador, pero me parece que a veces mezclas entre el género y el psicoanálisis que no están bien deslindadas. Creo que ahí habría que hacer un trabajo muy fuerte para deslindar hasta dónde llega el género y dónde está lo psicoanalítico. La binariedad es un concepto que parece haber quedado en cierto modo atrás por la idea de la complejidad. El otro día leía no sé en dónde que hay 37 identidades sexuales, por ahora, 37. Eso lo que muestra, a mi gusto, volviendo al problema que vos me planteaste entre pulsión, actividad y pasividad, a mí me parece que hay un hecho cultural, otra vez digo cultural, que en un momento dado determina que la sexualidad de las histéricas es una locura, y que en otro momento determina que las histéricas tienen derecho a manifestar su sexualidad. Uno podría pensar de esa manera que las mujeres han dejado de tener problemas porque la sociedad las habilitó. Sin embargo, si uno avanza un poco más, se encuentra que en muchos lugares hay histerias. Con todo ese cortejo que te dije recién, siguen estando, aunque la cultura les permita, y hay otras manifestaciones de esa sexualidad reprimida, unida a la agresividad que también está reprimida, para explotar con los casos límites. Los casos límites, las estructuras no neuróticas de hoy, son la expresión actual de lo que eran las histéricas a fin del siglo pasado. Son la expresión actual donde se muestra que hay algo de la actividad y de la pasividad que tiene que ver con el mundo interno, con el mundo pulsional y no con la libertad de la cultura. No sé si soy claro. O sea, la pulsión es siempre activa. El camino pasivo o activo se lo da la cultura. Entonces, esto es lo que yo te decía. Ojo con pensar que en una ciudad como Buenos Aires es el ejemplo de lo que es la sexualidad. Tendría que ir uno a un pueblito del interior, por ejemplo, que esté ciertamente congelado
en alguna situación del pasado con fuerte arraigo religioso para ver que eso no es así. O sea, que la cultura no le da permiso y aparecen estas fuentes de explosión, casos histéricos que van al exorcismo para curar. Ahora, lo que yo quiero transmitirte es que en un mundo que ha permitido la expresión bastante libre de la sexualidad, esto que parecía una solución al problema mental en el momento del nacimiento del psicoanálisis con Freud, ahora descubrimos qué es lo que enfermaba a la gente, que es la sexualidad. Lo que uno descubre hoy es que la sexualidad es un componente muy importante, pero no decide el problema solo de la enfermedad psíquica. Hay otra pulsión que descubre Freud, que es el problema del análisis de la sexualidad no me llevó a la resolución de la clínica. Para la resolución de la clínica necesito algo más. Ese algo más es lo que Freud llamó pulsión de muerte y que nosotros podemos llamar destructividad, desligazón, desligadura, desobjetalización. Hay algo en el ser humano que tiende al amor, a la vida y que tiende a la destrucción. Cuando las culturas facilitan estas expresiones, disminuye el padecer psíquico, pero la cultura paga un precio. ¿La pulsión de vida, la pulsión de muerte, son innatas o que están enraizadas en la historia, la psicosexualidad infantil, los vínculos infantiles, la historia de ese niño en la familia, que lo llevan a más ligadura o a desligadura? Las pulsiones son en parte intersubjetivas, o sea, no me queda ninguna duda que el despertar de la pulsión sexual en el niño es producto del vuelco sexual inconsciente de la madre. La madre, cuando lo lava, cuando lo cuida, cuando lo duerme, cuando lo amamanta, le transmite una sexualidad inconsciente. El caso de Leonardo es típico, ¿no? Freud pone la insatisfacción sexual conyugal de la madre se volcaba sobre Leonardo. O sea, esto que Freud describía en un caso clínico particular es la historia de la humanidad. Uno nace de la sexualidad del otro y uno nace también de la destructividad del otro, porque no podemos negarlo. Hay madres que no aman a sus hijos. Esa es una realidad que lo tenemos todo el tiempo. Incluso habría cosas para cuestionarse. Esta posibilidad, este hecho concreto de que los chicos al año vayan a un lugar donde los cuiden, es para pensar qué efectos produce. Uno al mismo tiempo ve que Alemania le da 6 meses de licencia al padre y a la madre. Entonces, digo, y ellos tienen un ministerio de familia. Entonces, hay alguien que está pensando en que ese vínculo temprano es fundamental para entender la sexualidad después de los adultos y la vida de los adultos, ¿no? Sí. ¿Tenés pensado alguna explicación psicoanalítica acerca de la no correspondencia de la identidad de género con el sexo biológico? Creo que los vaivenes culturales tienen mucha importancia. Yo vengo de una época donde cuando yo era chico leí toda la obra de Oscar Wilde y recuerdo como nunca que después leí a un biógrafo de Oscar Wilde de aquella época, Herbert Rosen, y yo era muy chico, tendría 10 años, 11, y cuando llego a un momento de la biografía me entero que Oscar Wilde era homosexual, y me entero no solo que era homosexual, sino que estuvo en la cárcel de Reading 5 años por ser homosexual. Y yo recuerdo que yo era chico y lloré mucho por lo que para mí era un ídolo, ¿no? Oscar Wilde, El príncipe y el mendigo, bueno, muchos cuentos hermosos y novelas. Entonces yo digo, ¿qué pasó en el mundo? Fíjate la historia de esta, ¿qué pasó en el mundo para que el nieto del amante de Oscar Wilde, el amante de Oscar Wilde se llamaba Lord Alfred Douglas, el nieto de ese tipo en la Cámara de los Lores en Inglaterra presentó el proyecto de ley por lo cual los homosexuales no fueran nunca más condenados a prisión? Digo,
hay una recuperación personal y cultural de terribles situaciones que se han hecho con la sexualidad. Ahora, de ahí a establecer una relación por la cual yo pueda entender por qué alguien es travesti a través de el psicoanálisis es más complejo. Yo por lo menos no tengo una respuesta. Quiero decir, yo no analizaría a un travesti para entender por qué fue travesti. No, claro. No, sino por la angustia, si tiene angustia, como claro, cualquier paciente. Entonces yo no tengo la posibilidad de investigar, a menos que me ponga a investigar, pero no es el cometido de un analista investigar sobre lo que le pasa a un paciente directamente. Sí, hay filósofos que plantean que se quiso durante siglos controlar al ser humano a través de la sexualidad y que ahora supuestamente la sexualidad es libre porque hay otros modos de controlar al ser humano. El siglo pasado uno tenía que satisfacer un ideal, ¿no? El ideal era de comienzos del siglo, mi hijo el doctor, o lo que sea, ¿no? El cambio sustancial psíquico que se ha producido es la idealización de la satisfacción. Entonces, con la idealización de la satisfacción, donde yo no tengo el proyecto de satisfacer en el futuro un ideal, voy a hacer tal cosa, sino me satisfago hoy, en este momento, esa satisfacción es una manera de administrar por la cultura un consumo concreto y manifiesto. Entonces el control cultural produce eso, una idealización de la satisfacción hoy, la demanda de que todo sea hoy. Ahora, eso es lo mismo que yo te decía que tiene un peligro, porque si uno lo ascribe todo a un filósofo que estudia la cultura y dice hay una dominación cultural que se ejerce por el control de la sexualidad, Foucault, sí, por ejemplo. Ahora, el problema ¿es eso solo? ¿O es parte de una administración de la sexualidad que lo dan los padres y que han fallado? Sí, bueno, por supuesto, sí. Vos lo sabés bien con tu trabajo. ¿No pensás que, viste como Freud decía que que Copérnico hizo una revolución al plantear que la Tierra no era el centro del universo? Y el psicoanálisis fue otra revolución copernicana en el sentido de que el hombre no se regía por lo consciente sino por lo inconsciente. Yo creo que hay otra revolución actual en el psicoanálisis porque el psicoanálisis estuvo muy ligado a la psicosexualidad y la sexualidad infantil, pero los mismos psicoanalistas están muy sorprendidos con algo que se desapareció, que tiene que ver con la diversidad de identidades sexuales que la gente se plantea. Y me parece que es salir del binarismo, fue una deconstrucción que nos hace plantearnos la teoría psicoanalítica también. Cuestiona o pone en cuestionamiento nada más ni nada menos que la diferencia sexual anatómica. ¿Es castrado o no castrado? Hay otra categoría que van de lo castrado y no castrado a zonas grises, ¿no? Que antes esas zonas grises estaban abarcadas en un término, perversión. Hoy tienen entidad de sujetos, ¿no? Sujetos humanos. Esto es un cambio importante. Ahora, esto no quiere decir que el binarismo de la castración no sea importante. Es importante hasta un punto. Más allá de ese punto, me parece que bueno, desde Lacan plantea que todo el mundo está atravesado por la castración, ¿no? El psicoanálisis plantea un poco eso. El fálico o castrado, después de Freud, quedó un poco atrás, porque él planteaba que la mujer desconocía la existencia de la vagina, pero muchos años, Ellen Deutsch y todos los psicoanalistas posteriores se opusieron. Es decir, me parece que lo que sí, que la diferencia sexual anatómica no determina el destino. No es que no sea importante, pero no determina para nada. Más aún, yo creo que esa aceptación de que el límite es la castración es una aceptación para mí limitada, artificial. Yo creo que hay, como en el último Lacan, hay un último Freud que va más allá de la castración. La castración sería el no todo para ambos sexos. Sí, pero te quiero decir que hay algo que va más allá del no todo.
Digo, en no todo la castración pone un límite, el análisis termina en lo imposible de reconocer la castración. Yo digo que eso pone un límite a un análisis, pone un límite al desarrollo de una persona. Lo que yo digo, lo que yo pienso, es que hay un más allá de la castración que tiene que ver con esto que te decía recién, cómo le transmitió la madre o el padre, pero en particular la madre, esa sexualidad al hijo, cómo le transmitió sexualidad y no sexualidad, sexualidad y agresión. Eso también tiene que ser reconstruido en el análisis. El último Freud apunta a que el análisis tiene que recuperar esa historia de los primeros años donde no había palabras. La castración aparece por la aparición del lenguaje. Hay una relación directa entre castración y lenguaje. El lenguaje es el que reconoce o no reconoce. Yo digo que inevitablemente hay que ir más allá de eso, como lo dice Lacan en el último Lacan, hay que ir más allá del nombre del padre, no matándolo, sino pasando por él. Hay un más allá de la castración, que en Lacan, el último Lacan, sería lo real, la intervención sobre lo real. En Freud es el tema de las construcciones, más allá de la interpretación. No importa tanto el sentido, como importa construir ese trauma primordial. Desde el afecto. Desde el afecto. En Lacan no es tanto desde el afecto. En Freud es desde el afecto. El último Freud es un Freud que descubre otra vez la potencialidad del afecto. El segundo Freud descubre el ello. El tercer Freud descubre la sexualidad temprana. Fíjate, en sexualidad femenina, justamente en 1931 se le muere la madre y Freud descubre que el periodo más temprano de la vida, el periodo que él llama preedípico, es un periodo fundamental para el hombre y la mujer. Y dice incluso, hay patologías donde el complejo de castración no tiene nada que ver con la patología. Pero digo, como eso, hay muchas frases de Freud que fueron censuradas por el psicoanálisis oficial, ¿no? Es que estamos de acuerdo que el psicoanálisis del siglo XXI ha cambiado mucho, ¿no? Muchísimo. Potencialmente todavía tiene más posibilidad de cambio del que se ha logrado. Todavía hay fuerzas muy parroquiales que defienden sus posturas aún dentro de esta diversidad que es el pluralismo. El pluralismo es un logro importantísimo, pero me parece que ahora el pluralismo se ha transformado en un bastión donde cada uno democráticamente acepta lo que piensa el otro, pero no hay intercambios. Por eso yo soy de los que piensan que hay en este momento histórico un post-pluralismo integracionista. O sea, yo acepto el pluralismo, me alimento del pluralismo, pero lo que va gestándose en mi pensamiento analítico es un pensamiento integrado. Yo no puedo pensar el psicoanálisis sin Lacan, pero no puedo pensarlo sin Winnicott, y no puedo pensarlo sin Bion y sin Freud. Te preguntaba sobre la pulsión de muerte, si no es desligadura pensando en Winnicott, porque Winnicott acepta la agresividad sana, y cuando no hubo una madre suficientemente buena, que es la que permite la ligadura, el amor, la agresividad queda sin ligadura, y esa es la que se convierte en pulsión de muerte. Él no habla de pulsión de muerte, no habla de pulsión de muerte, pero si no tocamos articular las teorías, esa agresividad sana que permite la competencia, que permite el crecimiento, si no hubo una madre suficientemente buena, esa es la que se convierte en lo que Freud llamó pulsión de muerte desligada. Yo estoy bastante cerca también de Winnicott, pero lo ubica en una falta de integración. Sí, una falta de integración. El problema para él es la falta de integración. Yo pensaría que es el mismo pensamiento de Freud dicho de otra manera, porque Freud también dice que para Freud hay una pulsión de muerte pura, biológica. Obviamente yo no escribo ese pensamiento de Freud de la pulsión de muerte biológica pura, pero de cualquier manera Freud mismo dice, esa pulsión de muerte pura es fusionada, integrada por la pulsión sexual. Primero pulsión sexual, por último pulsión de amor. Y lo mismo, entonces estamos en el problema de la integración. Lo que yo quiero transmitirte es esto. Vos me venís a preguntar
por el lugar de la sexualidad hoy en el siglo XXI. Y yo digo... Para el psicoanálisis. Para el psicoanálisis. Yo digo, la sexualidad en el siglo XXI para el psicoanálisis dejó de ser la estrella que iluminaba todo para ser una parte importante, muy definida, para poder estudiar las problemáticas del amor en el siglo XXI. El problema del siglo XXI para la sexualidad no es la genitalidad, no es las expresiones sexuales concretas, es el amor. Yo pienso que la psicosexualidad, que no es la genitalidad, ya lo sabes, yo creo que el complejo de Edipo para mí sigue vigente. Sí, para mí también. El complejo de Edipo ampliado, y que de alguna manera reorganiza la identidad de una persona, la sexualidad y la identidad subjetiva, y que el cambio entre el hombre y la mujer, el cambio que hay en el siglo XXI, me parece que la mujer también, bueno, depende de la singularidad de cada uno, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, como que tienen que empoderarse de la sexualidad, porque la sexualidad, si no, queda como un acto de la biología, no una psicosexualidad. Y me parece que ese es el cambio, que empoderarse de la sexualidad implica una reorganización de la identidad. Empoderarse de la sexualidad no sería lo mismo que empoderarse de la psicosexualidad. La mujer no estuvo empoderada ni de la sexualidad ni de la psicosexualidad. Pensá que la mujer hasta hace un siglo no decidía su matrimonio. Ah, sí. O sea, no estaba empoderada del amor, estaba empoderada de los padres, no sé cómo decirte, de la cultura. Entonces, la mujer tiene que empoderarse, pero no solo de la sexualidad, sino del genuino amor, no el amor determinado por la cultura. El amor siempre es un amor pulsional. Cuando yo hablo de sexualidad, hablo de psicosexualidad. Sí. No, pero te digo, la mujer no solo no tenía posibilidad de empoderarse de su sexualidad, no tenía posibilidad de empoderarse del amor. El mundo ha crecido tanto que la mujer no solo está empoderada de la sexualidad, sino que el hombre está empoderado de la sexualidad y del amor junto con la mujer. A mí me parece que el gran avance entre la mujer y el hombre es el amor. Es el amor que iguala, es el amor que reconoce al otro como una alteridad, que tiene todo el valor del otro distinto. Ahora, lo que yo digo, que si uno empodera demasiado uno de los aspectos de la dupla, está en problema. Ahora, hay un problema que se agrega a esto, ¿sabes cuál es? Que vos dijiste, el complejo de Edipo sigue vigente, yo creo que sí. Uno podrá retocarlo, podrá ampliarlo, como dijiste, el complejo de Edipo ampliado, yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase. Pero digo, el complejo de Edipo necesita todavía de alguna organización que limite el incesto. En la época de Freud era la amenaza de castración paterna. El padre que amenazaba con la castración. El padre, con los cambios culturales, deja su lugar. ¿Quién ocupa su lugar? Ojo que no lo ocupe la cultura. Porque si lo ocupa la cultura y no un sistema familiar, el individuo va a ser un individuo de la cultura. Otra vez caemos en el poder que tiene la cultura de establecer sujetos que le respondan a ella. ¿Se entiende esto que dije? Sí. ¿Hay algo más que...? Yo pienso concretamente, ¿no?, que el problema de la sexualidad abrió el mundo del psicoanálisis. Y lo abrió en Freud de manera genial. Que luego de eso se hizo como una instrumentación de la libertad sexual, aparente, manifiesta, que no correspondía a una libertad interna sexual. Que luego de eso aparece el mundo descubriendo que las pulsiones sexuales, como dice Laplanche y como dice Green de otro modo, no es solo amor, sexualidad, sino es agresión. Y en esto hay que rescatar bastante a Melanie Klein en un momento dado de su aparición, donde rescata la aparición de la agresividad en el vínculo humano.
Entonces, con todo esto, aparece Lacan, que vuelve el primer Lacan a este primer Freud escéptico. No hay efectos, hay todo un mundo representacional, el mundo de las palabras. Pero el último Lacan, que interviene sobre lo real, que no le importa tanto el sentido, sino lo real, es el último Freud que se ocupa de las vivencias tempranas, donde están el amor y la discordia. No la sexualidad llegada a lo genital, sino el amor y la discordia. En este amor y discordia, un analista de hoy lo que sí tiene que lograr es poder vencer y manejar y dominar sus impulsos sexuales y hostiles. O sea, esa es la clave del análisis de hoy. No limitarlo cuando aparece una resistencia por afecto, sino ese es el lugar donde entrar en la mayor patología del psiquismo, ¿no? Que es la retención de los afectos. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Gracias a vos. Muy interesante y bueno, y es para seguir pensando. Por supuesto.